Bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes aquí el día de hoy en Vida 7, la iglesia en el cine. La verdad es de que siempre uno viene con esa expectativa de qué es lo que Dios va a hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Así que yo te pido que tú mantengas esa expectativa, que tú abras tu corazón, que tú le pidas a Dios que este día no salgamos igual que como llegamos, sino que Dios hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas y que realmente podamos experimentar un cambio y una transformación, que es el propósito de este ministerio, ¿verdad? Crecer con Dios y descubrir cada día de nuestras vidas esas maravillosas promesas que tiene para nosotros, para vivirlas todos los días, ¿verdad? ¿Cómo les fue con las lluvias? Quisiera saber, ¿cómo les fue con las lluvias? Goteras, nada, bueno, encharcamientos en todas partes, ¿verdad? Hubo uno que otro por ahí que me enteré que se le inundó la casa. Pues es que no estamos acostumbrados. Aquí no llueve, empieza a llover y hasta los memes, ¿no? Sale uno y se queda pegado a la ventana maravillándose de las grandezas de Dios, ¿no? Cuando recién nos casamos y de pronto que venía de esas lluvias que se aparecen una vez al año, ¿no? En Mexicali, yo me ponía en la ventana bien emocionado, le decía a mi esposa, mira, mi amor, está lloviendo. Y mi esposa me quedaba viendo así como, pues ella viene de Costa Rica, llueve todos los días, ¿no? Se me quedaba viendo así como que, ¿qué tiene? Me dice. Digo, pues está lloviendo, ¿no ves? Pues, bueno, son cosas que como no son comunes, pues uno se emociona, ¿no? Pero sucede que, pues, como no estamos acostumbrados, empiezan las goteras y se hace un santo cochinero en todo Mexicali, pues precisamente porque no estamos preparados, ¿no? Y es ahí cuando uno piensa, ay, necesito impermeabilizar mi casa, ¿no? O si tuviera otro techo, ¿no? Y eso me recuerda mucho cuando mirábamos un programa, mi esposo y yo hace ya algunos años, bastantes años, no sé si ustedes lo vieron, un programa que se llamaba Hermanos a la Obra. Uy, me encantaba ese programa, me encantaba porque iban las familias bien emocionadas, ¿no? Queriendo comprar una casa y claro, pues miraban una casa y decían, pues esta es la que nos encanta. Y resulta que cuando les daban el precio, pues no les alcanzaba el dinero para comprar, porque claro, pues era una casa muy cara, ¿no? Una casa muy costosa. Era la casa ideal para ellos, ¿no? La casa de sus sueños. Entonces, cuando estos agentes, ¿verdad? Estos dos hermanos, les enseñaban todas las casas, pues terminaban tristes, ¿no? ¿Por qué? Porque no les alcanzaba el dinero para comprar una de esas casas. Pero de pronto aquí pasaba lo interesante. Les decía uno de ellos, pues tenemos esta otra casa que viste, que no fue la que más les gustó, ¿no? Es un poco más vieja, está descuidada, pero ¿qué crees? Podemos hacerle una buena remodelación y va a quedar como no te puedes imaginar. Ay, no creo que puedas hacer eso. Sí, sí, ¿cuánto necesitas? No, pues tanto dinero. No, pues sí nos alcanzaría con el dinero que tenemos, sí nos alcanzaría a comprar esa casa y además para hacerles esas remodelaciones que tú dices, pero ¿estás seguro que quedaría así como dices tú? Sí, verás, tú déjanos el paquete a nosotros, ¿no? Y es ahí donde empezaba, ¿no? El programa, es ahí donde se ponía interesante, empezaron a tumbar paredes, empezaron a hacer algunos diseños y lo padre era al final, cuando mirabas la última parte del programa, de pronto salía esa casa renovada y no, hombre, parecía que estabas en una casa de último así modelo allá en San Pedro 5, ¿no? Por allá, no, todo no existe, ¿no? Por allá en San Pedro 5, una casota que parecía, wow, de millonario, ¿no? Y era bien impresionante verles el rostro a la pareja o al matrimonio, a la familia, perdón, que volteaba a verse el uno al otro y se ponían a llorar de la emoción, ¿no? No podían creer que tenían la casa de sus sueños con tan poco presupuesto, ¿no? Y ahora que recuerdo ese programa, yo digo, híjole, ¿cuántas veces nosotros también no añoramos, no? Añoramos vivir ciertas situaciones o ciertas circunstancias o de cierta manera y creemos que es imposible que podamos algún día disfrutarlo. Así como a veces pensamos como estas familias que era imposible tener una casa de sus sueños con tan poco presupuesto, a veces también nosotros vivimos lo mismo, ¿no? Y creemos que es imposible el que nuestra vida sea distinta o sea diferente, o la podamos disfrutar o podamos ser felices, porque estamos tan mal, la estamos pasando tan mal y tenemos tan poco presupuesto que decimos, tal vez a mí no me toca en esta vida disfrutar de todo eso, ¿verdad? Y, y esta analogía para mí cobra mucho sentido en mi diario vivir, ¿verdad? Porque hay cosas que parecen inalcanzables para nosotros.
Hay tantas personas que están sufriendo dentro de un matrimonio, hay tantas personas que están sufriendo dentro de una enfermedad, de una relación de familia con sus hijos, con sus hermanos, algún problema tan grande en su trabajo. Y ven que las cosas están tan mal que dices tú, ¿cómo voy a resolver esto? Es imposible. No tengo los recursos, ni tengo la manera, ni está en mis manos poder resolver esta situación. Yo creo que yo viví destinado para vivir mi vida así desgraciada y miserable, ¿no? Y nos casamos con esa idea. Pensamos que no tenemos posibilidades en la vida. Y que ni modo, pues ya te tocó vivir con ese marido. Ni modo, aguántese, comadre. Tú te quisiste casar con él, ¿verdad? O al revés, ¿no? Pues ni modo, fue la mujer que te tocó. Aguántese, compadre, ya no hay para atrás. O son los hijos que te tocaron, ¿verdad? Pues ni modo que los que son tus hermanos, pues ni modo que qué, ¿verdad? O sea, situaciones en la vida que nosotros pensamos que a lo mejor ya no vamos a poder cambiar. Pero te tengo una muy buena noticia. La buena noticia es cuando tú y yo nos encontramos con Dios. Dios tiene la capacidad y el presupuesto suficiente para renovar esa casa vieja, para renovar esa casa destruida, para restaurar cada parte de nosotros y poder vivir en esa plenitud a la que Cristo nos ha llamado, de disfrutar esa libertad a la que fuimos llamados nosotros como hijos de Dios y no vivir constantemente en desgracia, ¿verdad? Sí, tendremos aflicciones, tendremos problemas, tendremos dificultades. Eso es parte de la vida de un creyente. Pero no vivir una vida llena de depresión, de tristeza, de desánimo, ¿verdad? De destrucción, sin esperanza, sin ánimo, sin visión en la vida. Dios nos ha llamado a disfrutar de todas sus promesas que estableció en su palabra. Pero hay una clave muy importante que tú y yo debemos entender. La clave de todo esto, mi querida familia, es alinear nuestro corazón a los propósitos de Dios. Lo que tú y yo debemos hacer para poder ver esa restauración en nuestras familias y en nuestras vidas es primeramente alinear nuestro corazón delante de Dios. Obviamente no nos estamos refiriendo al corazón como tal, ¿verdad? Como ese órgano vital que está bombeando la sangre para que todo nuestro cuerpo funcione, ni estamos hablando desde una perspectiva literaria, ¿verdad? O desde una, qué sé yo, visión filosófica o romántica, ¿verdad? Sino estamos hablando del corazón del que habla las Escrituras. Fíjate lo que dice Proverbios en el capítulo 4, en el versículo 23. El hombre más sabio registrado en esta tierra, el rey Salomón, decía: por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque del corazón mana la vida. Esta es la clave para un proceso de restauración en nuestras vidas, mi querida familia. ¿Por qué? Porque el corazón representa ese lugar donde reside nuestra voluntad, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Es ese campo de lucha que está dentro de nosotros y que decide nuestro futuro. Por eso el corazón se utiliza más de 700 veces en la Biblia. Aparece esta palabra según la versión que utilices. En una versión aparece 750, 760. En otra versión aparece un poquito más de 700 veces. Pero es una palabra que constantemente vemos que se repite y que se utiliza en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el corazón es una parte vital para Dios. Nuestro corazón, mi querida familia, es el lugar en donde le ofrecemos a Dios nuestra voluntad, donde tomamos las decisiones, donde podemos ejercer nuestra obediencia a Dios o donde podemos simplemente alejarnos de Dios. Es decir, ahí es donde nosotros decidimos si queremos vida o si queremos muerte. Por eso dice la Escritura:
Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, nuestro corazón es lo que nosotros debemos de rendir a Dios. Ya ven que muchas veces utilizamos esa frase de que dices, ¿por qué no abres tu corazón a Dios? O cuando Dios viene y toca tu corazón, ¿verdad? Y constantemente en iglesia incluso utilizamos esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una parte central, ¿verdad? En nuestra vida, que es lo más valioso que hay en nuestra vida. Todos nuestros órganos funcionan y son muy importantes, ¿verdad? Pero si el corazón empieza a fallar, el resto de los órganos también se empieza a descomponer y empieza a fallar. ¿Qué es lo primero que declaran cuando alguien muere? Declaran la hora en que el corazón dejó de latir en un quirófano. ¿Por qué? Porque es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Puedes estar en coma, sí, es muy grave, pero tal vez tu cerebro todavía puede reaccionar. Te está fallando un riñón, pues puedes tal vez regenerarse el tejido y después recuperarte, ¿verdad? O tus intestinos o algún otro órgano, pero si el corazón deja de latir, ahora sí que a menos que estés en la misma situación de Lázaro, ¿verdad? Y que el Señor te resucite, te levante. Pero si el corazón deja de latir, el resto del cuerpo ya no puede funcionar. Es que tan importante es para Dios es el lugar en donde nosotros tomamos decisiones, donde radican nuestros pensamientos. Esa es la naturaleza del corazón del que habla la Escritura. Por eso debemos de estar bien conscientes y bien preocupados de que ese corazón que Dios nos ha dado esté alineado siempre con Dios, porque es el lugar donde nos podemos rendir ante Dios. Hay algo bien interesante en las Escrituras. En el Viejo Testamento encontramos que se preparaba un altar para Dios, ¿verdad? Donde se hacían sacrificios para Dios. Antes de que Jesucristo muriera por nosotros y quisiera el sacrificio supremo y máximo por nuestros pecados, antes los israelitas, el pueblo de Dios, lo que hacían era ofrecer sacrificios a Dios para cubrir sus pecados. Entonces era el lugar más importante, ¿verdad? Donde el pueblo de Dios se rendía ante Dios y le ofrecía lo mejor, ¿verdad? Tomaba la decisión de rendirse ante Dios, preparando un altar en el templo de Dios para ofrecerle lo mejor. Le ofrecían lo mejor de sus ganados y venían como sacrificio ante Dios. ¿Para qué? Para estar cerca de Dios, para que Dios interviniera a favor de su pueblo, ¿verdad? Para ofrecerle ofrendas a Dios y que Dios se pudiera manifestar en el pueblo de Israel, de que tuviera una intervención, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, cuando se usaba, ¿verdad?, preparar altares para Dios y ofrecer sacrificios, había un hombre que seguramente tú has escuchado en alguna ocasión, un hombre llamado Elías. ¿Y quién era Elías? Elías era un profeta muy importante de Dios, que Dios usaba como instrumento para hablarle al pueblo, ¿verdad? O para hablarle a los reyes cuando andaban un poco descarriados, ¿no? Él era quien les confrontaba, era la voz de Dios diciendo: hey, estás haciendo las cosas mal. Hey, por ahí no es, ¿no? Los exhortaba y los reprendía. Claro que no les gustaba a los reyes escuchar la reprensión de hombres de Dios. Y entonces en los tiempos de Elías había un rey que se llamaba Acab. Y Acab era un rey totalmente apartado de Dios. Es más, era muy influenciado por una mujer, ¿verdad? Jezabel, ¿no? Y este hombre apartado de Dios hizo que el pueblo se rindiera ante un Dios falso, ¿verdad? Que le pusieron Baal. Incluso había sacerdotes que ofrecían sacrificios a Baal. Esto era una abominación para Dios. Estaban adorando a un Dios falso en lugar de ponerse a cuentas con el Dios vivo, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. El pueblo andaba perdido en la idolatría. Y claro, el papel de Elías era confrontar al rey. Pero había 400 sacerdotes que adoraban a Baal y todo el pueblo, ¿verdad?, que estaba rendido ante Baal.
porque el rey estaba lleno de maldad y estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios enseñaba en su palabra. Entonces, Elías se molestó tanto y dijo, ¿sabes qué? Voy a armarme de valor porque Dios le habló. Yo voy a armarme de valor y voy a confrontar a esos 400 sacerdotes que le rinden a su Dios falso llamado Baal. Y les voy a decir que hagan lo que tengan que hacer para que se manifieste su Dios, a ver si es cierto que existe. Y yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a invocar a mi Dios y voy a ver cómo Dios se manifiesta y caerá fuego sobre el altar desde el cielo para que vean cuál es el Dios vivo al que yo sirvo. Era la única manera en que miraba él que podía convencer al pueblo de que estaban haciendo lo incorrecto y demostrarle al rey que estaban sirviéndole a un Dios falso. Y entonces dice la escritura en Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 30, dice, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense, y así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Fíjense bien esta parte tan importante de la escritura. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Lo primero que hizo Elías antes de invocar a Dios, su manifestación y su intervención, ¿verdad?, en ese lugar, fue reparar el altar de Dios. ¿Por qué? Porque el altar de Dios no se usaba en ese tiempo. Se habían olvidado de Dios. Estaba destruido, estaba empolvado, estaba descuidado. Y dijo Elías, pues llegó el momento de preparar y de reparar este altar, porque aquí es donde Dios se va a manifestar. Y empezó a preparar el terreno para ver la manifestación de Dios. ¿Sabes? Todos necesitamos una intervención de Dios en nuestras vidas. Todos necesitamos en un momento dado en que Dios venga y haga lo que tú y yo no podemos hacer, lo que los médicos no pueden hacer, lo que tu trabajo no te puede dar, lo que tu esposo o tus hijos no pueden hacer. Todos necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas, porque sin Dios en nuestras vidas, mi familia, estamos acabados. Estamos destinados a la muerte. ¿Y qué es lo que hacemos, no? Lo decía hace un rato el pastor David. Ay, pues queremos que Dios venga cuando más lo necesitamos, ¿no? Y pedimos por un milagro y pedimos que todo el mundo esté orando por nuestra necesidad, porque ocupamos urgentemente una intervención en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas o en lo que estemos pasando. El problema es que no queremos rendir nuestro corazón a Dios y necesitamos reparar ese altar. El altar aquí representa el corazón de nosotros. ¿Cómo está tu altar? Es la pregunta. Queremos ver la manifestación de Dios, pero tenemos nuestro altar ahí empolvado. Lo tenemos descuidado. Y necesita una reparación. Porque antes de la intervención de Dios, nosotros necesitamos rendirnos. Necesitamos entregarnos por completo a su voluntad. Necesitamos decirle, Dios, aquí estoy, Señor. Sé que no he hecho las cosas bien. Y entonces empezamos a preparar nuestro altar. Empezamos a reparar nuestro corazón para que venga la intervención que necesitamos de parte de Dios. Pero a veces estamos tan cómodos que queremos que Dios se manifieste sin que nosotros hagamos nada, ¿verdad? Queremos las cosas como el microondas, ¿no? Metemos las palomitas y en 3 minutos esté y se resuelva lo que queremos. Estamos acostumbrados a que las cosas sean ya, ¿verdad? A que pido algo por Amazon o por eBay y que me llega a los 2 días. Pero Dios no opera así, mi querida familia. Dios necesita que tú y yo preparemos el altar y que quitemos todas esas cosas que están estorbando para que Él se pueda manifestar. Y esta es una enseñanza muy grande que nos trae el profeta Elías.
Tiene mucho simbolismo esto que él preparó. Preparó el altar para que estuviera listo y digno para la manifestación maravillosa de Dios. Todos queremos bendiciones, todos queremos que Dios intervenga, todos queremos que Dios haga las cosas que nosotros anhelamos o deseamos, pero necesitamos hacer nuestra parte. El altar en aquellos tiempos se hacía en el templo, ¿verdad? Se hacía un templo y había un altar. Y ahí era donde se ofrecía en sacrificio a Dios los corderos, los becerros, los animales, lo mejor del ganado. Era un lugar sublime y especial, ¿verdad? ¿Sabes? Ahora no hacemos eso porque nosotros somos el templo. Y Dios nos ha dado un corazón para podernos rendir ante Dios completamente. Y dice Corintios 6:19, dice, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, mi querida familia. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, porque el corazón que Dios nos ha dado le pertenece a Dios, pero tenemos que rendirlo a Él. Ahora, todos hemos arruinado en algún momento de nuestras vidas nuestro templo, ¿verdad? Nuestro altar, nuestro corazón. Todo lo hemos destruido. ¿Por qué? Pues porque nos hemos descuidado en nuestra relación con Dios. Yo he conocido gente que estaba bien comprometida con Dios. Era una inspiración para mí. Abonaron a mi vida, hicieron que mi vida espiritual creciera. Y por diversas situaciones que a lo mejor desconozco, se fueron alejando poco a poco de Dios. ¿Por qué? Porque descuidaron su relación con Dios. Se enredaron en las cosas de la vida, en las cosas de la carne, como se dice. Y le dieron entrada a cosas que no agradaban a Dios. A lo mejor no fue un salto de la noche a la mañana, pero fue poco a poco, entrando el pecado a sus vidas hasta que se enfriaron y se olvidaron de cuidar y de guardar su corazón a Dios. Por eso nosotros debemos de estar conscientes de que lo más importante debe ser tu relación con Dios. Que tu relación con Dios nunca merme, sino que siempre crezca. ¿Cuántas veces pasan días o incluso a veces semanas y no leemos ni un solo versículo? ¿Sabes que la palabra de Dios es la que nos trae esa esperanza, ese conocimiento para enfrentar las pruebas y las dificultades que se nos presentan en la vida? Que cuando no sabes qué hacer, de pronto se te viene ese versículo a tu mente y fortaleces tu fe. Pero cuando dejamos de leer su palabra, cuando no somos capaces de ni siquiera leer un versículo diario en nuestras vidas, nos vamos quedando sin recursos para enfrentarnos a esa realidad difícil que tenemos que vivir. Y que si no tenemos las herramientas más poderosas que son la palabra de Dios, pues nos vamos haciendo más débiles, familia. Y poco a poco nos vamos alejando de Dios. ¿Cuántas veces no ha pasado el tiempo y cuándo fue la última vez que oré? Híjole, yo creo que, yo creo que hace como 3 meses que no me pongo a orar, que no hablo siquiera con Dios. Entonces, esos pequeños detalles son los detalles que nos van alejando y que en los cuales empezamos a descuidar nuestro corazón delante de Dios. No sé cuántos de los que están aquí han ido al gimnasio o van al gimnasio, pero sé que cuando vas al gimnasio el primer día pues vas bien emocionado, ¿no? Y el segundo día pues también, ¿no? Ya hasta el tercer día ya hasta le haces así, ¿no? Y todo en el espejo como si en 3 días te saliera gato, ¿no? Y va uno bien entusiasmado y al mes pues ya te sientes como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Aunque estés bien Willow, ¿no? Pero tú te ves. Y empiezas a tomar hasta proteína
vitaminas y ¿qué? Ya se me olvidaron, melanina, creatina, no me acuerdo qué me dijeron por ahí. Melanina, no, nada que ver. Calcio, ¿no? Eh, y de pronto, por alguna razón, dejas de ir al gimnasio porque tuviste una reunión y luego al día siguiente tuviste un compromiso y luego después se atravesó algo en la escuela de los niños y luego la junta para padres y cuando menos pensaste, pues ya pasaron 4 o 5 días, ya se te hace bien difícil regresar al gimnasio. ¿Por qué? Porque le perdiste el ritmo, ¿verdad? Y te sientes como que vas a empezar de cero otra vez. ¿Sabes? Muchas veces eso nos ocurre, ¿verdad? Cuando dejamos de ejercitar nuestra fe, nuestra oración, nuestra lectura de la palabra, nos empezamos a enfriar y empezamos a descuidar esa parte tan importante para Dios. Fíjate, todo comienza a veces de manera tan sutil y de manera tan inofensiva. Isaías capítulo 30, versículo 13 dice, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Es que yo no sé qué pasó, Luis Ángel. De la noche a la mañana perdí mi familia, perdí mi trabajo, no me lo esperaba. Bueno, hay cosas circunstanciales, ¿no? En el trabajo, pero muchas veces son cosas que nosotros permitimos que sucediera, que nosotros descuidamos, ¿verdad? Ciertas responsabilidades que se fueron acumulando hasta que tronó la cosa. En todas las áreas de nuestra vida eso es lo que también sucede. Cuando empezamos a descuidar lo más importante, aunque sean en pequeñas partes, al final de la jornada te cobra factura, porque es como una pequeña grieta que va creciendo, y cuando menos piensas y menos te lo imaginas, trácatelas, se cae la barda, se cae nuestra vida, caemos de golpe seco, ¿no? Y nos quedamos aturdidos por lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque permitimos que esas pequeñas grietas empezaran a crecer en nuestras vidas. Empezamos a descuidar lo más importante. Y era tan sutil, ¿verdad? Porque no es como que se hace así ¡cuac! En un solo segundo, sino que va avanzando poco a poco para no advertirte que el peligro es inminente. Pero así opera el pecado. Así opera cuando nos descuidamos y dejamos que nuestro altar se empolve con las cosas del mundo y con las cosas de la vida. Cantares capítulo 2:15 dice, agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Esto hace semejanza como a esos pequeños pecados que a veces permitimos que entren en nuestras vidas, ¿no? Pequeñas mentiritas, ¿no? Esas mentiritas piadosas que al cabo es que mi esposa no se va a dar cuenta. Ay, yo me volteé a ver, es chinita y se le hicieron los ojos grandes. Pequeñas mentiras que al cabo es que no se va a enterar mi papá, ¿verdad? Yo me sé su firma, antes se usaba, ¿no? Que te firmaba la boleta. Ahorita ya no, pues ya le mandan la boleta por correo, ¿no? Pero cuántas mañitas vamos haciendo nosotros en la vida pensando en que nunca nos van a agarrar en la movida. Qué ingenuos somos a veces, ¿verdad? Pero son esos pequeños pecados que permitimos que entren a nuestro corazón. Y a veces nuestro corazón le urge una reparación, te urge un milagro y te urge una intervención de Dios, pues urge una reparación también en tu corazón. Necesitamos prepararnos, poner de nuestra parte y no permitir que esas pequeñas zorras entren en nuestros cultivos y se coman nuestros frutos. Lo hacen de manera tan sigilosa que tú y yo no nos demos cuenta, pero cuando menos pensamos, ya se llevaron medio sembradío y las pérdidas son grandes. Captura esas pequeñas zorras que están queriéndote robar la bendición de Dios. La pregunta es, ¿cuáles son esas pequeñas zorras que están rondando tu vida espiritual y que han dañado tu corazón, que han fracturado el altar de Dios en tu vida?
Creo que Dios nos está hablando. Creo que Dios nos está mostrando con claridad cuáles son esas pequeñas grietas que debemos atender antes de que venga la ruina. Hagamos nuestra parte, familia. Claro, todos los que estamos aquí venimos lastimados. Venimos con un corazón destrozado tal vez. Venimos sin esperanza por todas las situaciones que hemos tenido que vivir y que he tenido que sufrir en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Fracasos tras fracasos. Y puedes decir, Luis Ángel, es que yo tengo ya mi altar muy deteriorado, Luis Ángel. Y de veras yo no veo que pueda haber una solución a esto. Mi vida es tan miserable, mi vida es tan alejada de Dios que yo veo bien difícil que Dios pueda hacer un milagro en mi vida. Déjame decirte que así como aquellas familias que iban y miraban sus bolsillos y no les alcanzaba para comprar esa casa, pero compraban otra, mucho más económica, y podían restaurarla de tal forma que quedara como de ricos. Es algo que Dios también puede hacer en nuestras vidas. Aunque tu presupuesto no te alcance ni para pintar la puerta, Dios tiene todo el recurso disponible para ti y se llama misericordia, se llama amor, se llama compasión. Y eso es lo que Dios nos ofrece, mi querida familia. ¿Cómo restauramos nuestro altar cuando ya está muy deteriorado? ¿Cómo levantamos ese altar que está hecho pedazos? Ese corazón pisoteado por tantas relaciones en las que hemos salido lastimados y no aprendemos. Yo quisiera cerrar compartiéndote 3 puntos muy importantes que debemos practicar para que podamos experimentar ese proceso de reparación y de restauración en nuestro corazón, mi querida familia, y podamos ver esa intervención de Dios en nuestro corazón. Lo primero es, tenemos que orar, conscientes de nuestra condición, haciendo el orgullo a un lado y reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Es venir a Dios con un corazón dispuesto y humilde en oración para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Dice el Salmo 51 del 10 al 12, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Te fijas cómo inicia esta oración? Dios, crea en mí un corazón limpio. Debemos de orar a Dios para que Él purifique nuestro corazón de toda esa maldad y de todo ese pecado que hemos permitido que entre de manera tan sutil. Debemos de pedirle a Dios que Él nos llene con su misericordia y purifique nuestros corazones. ¿Sabes? Por eso es bien importante involucrarte, por ejemplo, en los devocionales de 21 días o ir a un grupo link. Si no estás al día, no importa que no estés al día. Si no te has metido al grupo de WhatsApp que tenemos de los 21 días de devocionales, anótate, acércate en la entrada y diles que te agreguen. Esa es una excelente oportunidad para que Dios te hable, para que Dios te sane, para que Dios te restaure. Cada día podemos aprender cosas maravillosas de su palabra, pero hay herramientas, hay formas. Déjate ayudar, porque Dios es el más interesado en hacer una intervención en ti, pero necesitas orar y abrirle la puerta a Dios para que Él entre y haga lo que tenga que hacer. Punto número 2, necesitamos cambiar. Necesitamos tomar decisiones sabias.
decisiones correctas. No solamente es orar y venir delante de Dios y, ay Dios, perdóname, ayúdame, estoy tan mal, pero queremos seguir viviendo en el pecado. Queremos seguir haciendo las mismas cosas. Ay, es que esta novela está tan buena, decía una señora. El diablo me gana. Así me decía una señora. ¿Te acuerdas de lo que nos decía? Ella iba a decir su nombre. Es que eso es, iba a ir a una reunión, ¿no? De la iglesia, pero no, a veces no iba porque es que el diablo me gana, me dice la novela, me decía. Híjole, ¿qué hace uno, verdad? Porque uno a veces está a gusto. El pecado es, decía un pastor, ¿no? Que teníamos, pastor Rubén, que ya falleció. El pecado es sabroso, pero no medimos las consecuencias. Entonces debemos de tomar decisiones. Debemos de cambiar nuestra manera de vivir. Debemos dejar de hacer ciertas cosas que no agradan a Dios y empezar aquellas que sí agradan y glorifican a Dios. Jeremías 19, 15, 19 dice, por eso así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré. Si te vuelves a mí. Es decir, que vamos por un camino equivocado, lejos de Dios, pero si nos volvemos a Dios y empezamos a caminar en la dirección correcta, tomados de su mano, entonces Él nos va a restaurar. No dice, yo te voy a restaurar para que te vuelvas a mí. No. Dice, si te vuelves a mí, yo te restauraré. Porque Dios es un caballero. Dios no va a entrar en tu vida si tú no le abres tu corazón. Si tú no te rindes a Él. Mira, el mismo apóstol Pablo, que era el que perseguía a la iglesia, tuvo que caer rendido ante Dios cuando tuvo ese encuentro con Él. Se rindió ante Dios. Nosotros debemos también cambiar nuestra manera de vivir. Y si no sabes si lo que estás haciendo agrada o no agrada a Dios, acércate al pastor, acércate a un grupo link, pregunta, indaga, lee su palabra, empápate de las escrituras, conoce a Dios, orando, platicando con Él. Porque entonces si no, seguiremos errados por la vida, tomando decisiones incorrectas. Pero debemos de cambiar nuestra manera de caminar. Y punto número 3, debemos de creer. Debemos de creer en el poder de su perdón y en ese poder de restauración en nuestras vidas. A veces no creemos que Dios lo puede hacer. Somos incrédulos, ¿verdad? Dudamos que esa casa vieja y fea pueda estar tan bonita como me la pintan estos brothers, ¿verdad? Del programa. A veces pensamos que también estamos tan perdidos que Dios no es capaz de perdonarnos o de cambiar nuestra situación o de traernos felicidad después de tantos años de amargura y de depresión. Es que yo nunca voy a dejar de tomar estos ansiolíticos o estos antidepresivos. Yo recuerdo cuando estuve enfermo, tuve momentos de mucha ansiedad y el doctor me daba unas pastillitas para que se me quitara la ansiedad. Y yo decía, híjole, ya necesito esa pastilla, no me la tomé hoy y me la tomaba, ¿no? Yo decía, ay Dios mío, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo voy a tener que estarme tomando esta pastilla? Hasta que un día dije, ya no voy a tomarme esta pastilla. Yo sé que Dios puede hacer ese milagro. Y decido confiar en ti, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer. Voy a creer que tú vas a hacer ese milagro, que yo puedo tener paz en mi corazón para salir adelante de esta enfermedad que casi me arrebata la vida. Y dejé esas pastillas y después cuando llegué con el doctor le dije, ¿sabe qué, doctor? Pensé que me iba a regañar. Ya no me estoy tomando esas pastillas, llevo dos semanas sin tomármelas. ¿Y cómo te sientes? Le dije, pues bien, te felicito. Qué bueno que lo hiciste. Pero a veces uno piensa que no pueden suceder las cosas. ¿Sabes? Debemos de quitarnos de nuestra mente
esa posibilidad de que Dios no pueda hacer un milagro en nuestras vidas. Debemos de dejar de esa incredulidad a un lado y decirle a Dios, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo sé que tu poder es suficiente y tu misericordia es tan grande que puede restaurar y puede reconstruir este corazón que ha sido tan dañado y tan lastimado. Isaías 58:12 dice, los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Es una palabra para nosotros. Esta es una palabra para nosotros, familia. Si pensabas que tu corazón estaba destruido y tu altar ya no tenía solución, Dios te dice, levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación. Hasta mi hija y los hijos de mi hija van a disfrutar de esa bendición que Dios está haciendo en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa. Porque esa es la bendición de Dios cuando nosotros nos rendimos ante Él. Dios se quiere manifestar en nosotros, familia, pero necesitamos rendir nuestro corazón a Él. Eso es lo único que Dios pide de nosotros, que nos entreguemos a Él. Orar, cambiar nuestras decisiones y creerle a Dios. Es lo único que necesitas para experimentar esa intervención que Dios quiere para ti. Yo te voy a pedir que ahí donde estás me acompañes poniéndote de pie. Vamos a terminar orando. Yo te voy a pedir que ahí donde estés cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y no por una cuestión rara o extraña, sino para que no haya ninguna distracción entre lo que estás a punto de hacer tú y Dios. Dios está viendo tu altar en este momento. Dios está viendo tu corazón. Dios puede ver si nosotros hemos descuidado nuestro altar, si hemos permitido que esas pequeñas grietas crezcan y crezcan y crezcan, y hemos abandonado lo más importante de nuestra vida. Ese corazón que le pertenecía a Dios se ha alejado tal vez. Pero hoy es la oportunidad que tenemos de repararlo y de presentarlo delante de Dios. Padre, gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, amado Dios. Hoy venimos delante de ti a entregarte lo mejor que tenemos, Señor, nuestro corazón. Ese corazón que muchas veces lo hemos entregado a la avaricia, a esos trabajos que lo único que nos han traído es mucho estrés, cambiando el tiempo de nuestra familia, Dios. ¿Cuántas veces hemos entregado este corazón, Señor, a esa persona que solamente lo pisoteó y lo lastimó? Y seguí buscando a lo largo de mi vida, quiero entregarle mi corazón y solamente fue pisoteado y solamente fue herido y mi corazón está quebrado, Dios, porque me he alejado de ti, porque no he hecho lo correcto. Pero hoy venimos ante ti, mi amado Padre, para pedirte que repares este altar, que restaures de donde emana la vida, Señor, porque ya no podemos en nuestras fuerzas y no tenemos los recursos para lograrlo.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor. Y te pido, amado Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo que está aquí, Dios, inunde, Señor, cada uno de nuestros templos. Nos llene, Señor, desde los pies hasta la cabeza, Señor. Y que podamos rendirnos por completo de una vez y por todas, Señor. Porque hemos estado jugando, Señor, a los cristianitos. Hemos estado jugando a que creíamos en ti, Dios, pero no nos habíamos entregado de corazón. Y hoy, Padre, necesitamos tu intervención. Y así como Elías preparó ese templo, Dios, y oró al Dios de los cielos, y vino esa columna de fuego que cayó sobre ese altar, Señor, y se manifestó ante todo el pueblo. Así también, Señor, veremos tu intervención en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Familia, que tengan un bonito domingo, que Dios los bendiga, que pasen un excelente fin de semana.